Ya, entonces estaríamos con el tema 2. Ya, bueno, ahí les he enviado ya. Es relacionado a las respuestas en frecuencia de amplificadores. Ya. A ver, nosotros conocemos el circuito, ¿no? Es un amplificador de señal, así se lo conoce, ¿no? Ya. Entonces, es un transistor polarizado con 4 resistencias, ya, divisor de voltajes, se lo conoce así también, y el transistor está dispuesto o está polarizado para trabajar como amplificador. Entonces, con sus características eléctricas, ¿no? Tensión colector emisor aproximadamente la mitad de la fuente, para que el punto de trabajo esté en la mitad o aproximadamente en la mitad de la recta de carga. Luego el beta es el beta de amplificación que se utiliza, ¿no? Para conocer la corriente de base y calcular R1, R2, o bueno, calcular cociente 1, cociente 2 y con ello resistencia 1 y resistencia 2, ¿no? Ya, ahora, a este circuito tiene que ingresar una señal alterna, ¿ya? Entonces, con esto estás representando esa señal alterna, especie de fuente, ¿no? De alterna. Y se recoge entre colector y emisor, aquí, en esta resistencia de carga, ¿no? Es la resistencia de carga, y ahí se tiene que producir la amplificación de esta señal de ingreso, ¿no? Que el ejemplo más directo ahorita, este podría ser el resultado de la señal de salida de un micrófono, ¿no? Entonces aquí tenemos la señal de un micrófono y aquí tiene que estar amplificada esa señal utilizando este circuito, ¿no? Ya. Entonces, ya, y para ello tenemos esta fuente, tenemos una resistencia, normalmente es externa, en algunos dicen que es la resistencia interna de este dispositivo, de este generador de ondas, dicho así de una manera general, ¿ya? Y a través de un condensador, así, que se conecta a la base del transistor. Condensador sabemos que trabaja con señales alternas y con continuos no trabaja, se comporta como circuito abierto, ¿no es cierto? Entonces toda la señal alterna deja pasar. Y la continua que estaría circulando por aquí no deja pasar a la izquierda, ¿no? Para recibir, también se lo hace a través de un condensador, ya CC en este caso, entre colector y este extremo de la resistencia de carga, ¿no? Entonces solamente señales alternas pasan por aquí, esta continua no pasa. Después se tiene otro condensador entre emisor y pieza, denominado de desvío. Estos son de acoplo, ¿ya? De desvío. Entonces, con señales alternas, este condensador trabaja, ¿ya? Trabaja, ¿ya? Y al estar trabajando, esto tiene una reactancia capacitiva que se mide en ohms, con unidades de resistives. Entonces, estas reactancias capacitivas de este condensador tienen que ser lo más bajo posible, o sea, casi cero, ¿no? ¿Para qué? Para que elimine esta resistencia R con señales alternas, o sea, emisor directamente a tierra va a venir con señales alternas. Y en este caso, estos capacitores también con señales alternas también se comportan como cortocircuito. Eso es pala alterna, pero pala alterna. Lo mismo este otro, condensadores de acople. Ya, entonces, eso es con circuito amplificador. Ahora, alimentamos con una fuente continua aquí, ¿no es cierto? Eso es para este circuito, ¿ya? Entonces, aquí va a existir corriente continua en las 4 resistencias. Voltaje continuo también va a existir, ¿ya? Pero cuando ingresa señal aquí, entonces va a aparecer una alterna también aquí en C, ¿no? Esta Y también va a aparecer una alterna y con esa alterna entonces bajo hace desaparecer esto. Aquí va a haber una corriente de base también alterna y aquí también. Entonces, principalmente aquí, en corriente de colector va a haber una corriente en continua debido a esto y una corriente alterna debido a esto, porque va a haber una corriente de base debido a esta alterna y una corriente de base continua debido a la polarización.
dos cocientes existen aquí, ¿no? Una continua y una alterna, aquí lo mismo, una continua y una alterna, ¿no? Es lo que existe, ya. Después, la tensión aquí, entre colector y emisor, también va a haber dos. Una, la continua de esto, que es aproximadamente la mitad de este UCC, ¿no es cierto? Y otro va a haber debido a la alterna, ¿no? Tensión colector-emisor. Tensión base-emisor, lo mismo. Va a haber una continua, promedio 0,607, debido a esto. Pero también va a haber una alterna, debido a esta corriente alterna que está ingresando por aquí, y tiene una tensión base-emisor de alterna, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso va a existir aquí. O sea, con la corriente de colector, por ejemplo, aquí si dibujamos, tendría que ser así. Una de continuo, el IC de continuo. Y la alterna, lo que hace es utilizar como su eje de referencia la corriente continua, ¿no? Y se va formando aquí esto así. Este es el tiempo por si acaso, ¿no? Esto es corriente de colector, ¿no? La corriente de base es similar. La tensión colector es similar. Pues va a haber una tensión colector emisor continua y encima va a haber la variación de la tensión colector emisor debido a la componente alterna. Es lo que va a suceder. Ahora, con las continuas solamente aquí se queda esto. Con las continuas está abierto, no deja pasar este lado, esto tampoco deja pasar, y con continuas sigue abierto. Pero con alterna, aparte que existen las continuas aquí, pero aquí también aparece una alterna, aquí también otra alterna, tensiones también colector emisor alterna, y todo eso. Es lo que sucede. Y aquí solamente vamos a tener señal alterna. ¿No? O sea, al ingreso también, pequeña una señal alterna, ¿no? Es lo que va a suceder en este circuito. Tratando de explicar más o menos lo que sucede físicamente. ¿Ya? Tal vez alguna aclaración hasta aquí. Ya, ahora lo que se hace en electrónica 1, ¿no? Se encuentra cómo se amplifica esto. Entonces, una ganancia de voltaje, ¿no? Esta notación suele manejarse a su B, una ganancia de voltaje. Eso es relacionando tensión de salida sobre tensión de ingreso, ¿no es cierto? Pero para eso, lo que se hacía era este con cortocircuito, no se tomaba en cuenta, y se iba a un circuito equivalente, ¿no es cierto? Es lo que se hacía. Después se encontraba ganancia de corriente, ¿no es cierto? Y luego, ¿qué más se encontraba? Impedancia de ingreso, ¿no? De que aquí, ¿cómo lo ve esta fuente? De que aquí hacia este lado, impedancia de salida. Entonces, ¿cómo lo ve el circuito? Así, hacia la izquierda, sin tomar en cuenta el, ¿no es cierto? Es lo que se hacía. Ya, ahora, ¿cómo trabaja este circuito? Bueno, la idea es que no es solamente para que trabaje con una frecuencia constante, ¿no? De acuerdo a las aplicaciones, sus frecuencias pueden ser variables, ¿no es cierto? Entonces, esta ganancia de voltaje para diferentes frecuencias no siempre se mantiene constante. Si la ganancia, digamos, de voltaje de circuitos, por decir, no sé, 5, entonces, esta ganancia de voltaje, así 5, no es para todas las frecuencias. Hay un rango de frecuencias donde se mantiene la ganancia de voltaje constante. Pasado ese rango de frecuencia, la ganancia baja hasta hacerse cero, ¿no es cierto? Entonces aquí la idea es encontrar esas dos frecuencias, ¿no? Donde, o para tener el rango donde se mantiene ganancia constante y fuera de ese rango la ganancia baja. Entonces, por ello se toma en cuenta estos condensadores, ¿ya? Y se encuentra un circuito equivalente. Entonces, si tomamos en cuenta condensadores, es que están trabajando con señales alternas, ¿no? Y se va al dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, por el campo S, ¿no?
y se encuentra una función de transferencia. Eso es señal de salida sobre señal de ingreso, ganancia de voltaje. Pero tomando en cuenta los condensadores, ¿no? Entonces ahí, con eso es lo que se encuentra con los polos y sets, lo que se llama, ¿no es cierto? La frecuencia 1 y la frecuencia 2, la frecuencia inferior y la frecuencia superior. Ya, eso es. De eso se trata este tema. Bueno, es relativamente largo, digamos. ¿Ya? Hay varios circuitos. Es una especie de resumen, digamos, con circuitos principales para hacer este tratamiento y tener una buena idea. ¿Ya? ¿Y alguna aclaración hasta aquí, tal vez? ¿Todo claro o todo oscuro? ¿Están dando Todo cuenta? claro. Los que están en tele tendrían que tener más que idea de esto, ¿no? Por si acaso, que esto es más aplicación para telecomunicaciones. Esto. Ya. Entonces aquí tenemos, ¿no? Bueno, ya decía, ¿no? Los condensados externos. Es lo que hemos dicho, ¿no? CB, CC y CE. Es condensador, existe, ya hemos visto en un circuito, ¿ya? En circuitos amplificadores prácticamente siempre van a existir los condensadores que están conectados hacia la base y que están conectados hacia el colector. Y otro que esté conectado de emisor a tierra en paralelo con la resistencia de emisor. ¿Ya? Es condensador, existe. Sin embargo, existen otros condensadores en el circuito que no solo ve, ¿no? Es en el transistor. Internamente en el transistor existen esos condensadores internos, ¿no? Y sabemos que este transistor está construido en base a rebanas de material semiconductor y en base a uniones, ¿no es cierto? Sabemos que hay material N, material P y se unen esos materiales, ¿no es cierto? Entonces, en esas junturas aparecen condensadores cuando se trabaja con frecuencias altas. Son condensadores del orden de los picos, nanos, así. Entonces aparecen solamente cuando trabajan con frecuencias bastante altas, los condensadores internos. Es condensadores internos, el fabricante lo proporciona a través de las Hoxtenics, ¿no? Con algunas referencias más, o sea, de frecuencias, de trabajo y temperaturas, bueno, con todo lo que el fabricante crea necesario, ¿no es cierto? Entonces, esto tiene condensadores internos que aparecen con frecuencias altas, ¿no? Entre colector emisor, base emisor, así. Ya, a eso está refiriendo esta parte. Los condensadores externos son del orden de los microfarads, así va a tener un microfarad, o sea, son polarizados, ¿no? 10 micros, 100 micros, ya de acuerdo a la aplicación. Ya. Y los condensadores externos se analizan para frecuencias bajas, está aquí. Y los internos, del orden de los picos, se analizan cuando se trabaja con frecuencias altas. ¿Ya? Entonces ya aquí se nos viene a la mente de que hay frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿no? En telecomunicaciones están más ya, digamos, normalizados es frecuencias de trabajo, ¿no? Desde de cuánta, no solamente hay dos, ¿no? Hay otras frecuencias más de trabajo. En este caso estamos tomando en cuenta de una manera general frecuencias bajas y frecuencias altas, ¿ya? Los externos, ya hemos dicho, están conectados a la base, al colector y al emisor, ¿no? Y los internos, principalmente a las junturas del transistor, ¿no? A los junturas que existen en el transistor, por eso aparece, y con frecuencias altas, ¿ya? Ya, aquí se la puede tratar de, digamos, de dibujar o esquematizar cómo varía la ganancia de voltaje de acuerdo a frecuencia. Es la ganancia de voltaje, ¿no? Señal de salida sobre señal de ingreso, o sea, voltaje salida, voltaje de ingreso. Miren, esta zona se mantiene constante, ¿no? Admitimos a cualquier Madison. Ya. No. Sin embargo, mira, estrictamente desde por qué sería, ¿no? Donde se mantiene constante, hasta aquí más o menos de acuerdo al esquema del dibujo, ¿no? Sin embargo, se toma en cuenta esta parte, sí.
Entonces, la frecuencia baja, la frecuencia alta, ¿no? Ya, entonces esto, desde aquí, esta parte sería el 70% de la ganancia de esto. Entonces, desde ahí se considera como que la ganancia se mantiene constante, hasta aquí, así, ¿ya? Entonces, todo esto es el ancho de banda, donde se mantiene constante la ganancia de voltaje, ¿ya? Esta es la frecuencia, ¿no? Bueno, esta así, y la ganancia de voltaje. Y aquí está, ¿no? F1 es frecuencia de corte inferior, el F1, donde la ganancia máxima se reduce al 70%, ahí está. Entonces, si digamos la frecuencia va reduciendo de esto, miren, así va bajando, a medida que la frecuencia va bajando hasta ser cero. Esto no siempre es en cero, ¿no? Esto puede ser así, ya, no siempre es así. En frecuencia alta, igual. Hasta esta frecuencia se mantiene constante la ganancia, digamos 10 megas por si está ahí. Después la frecuencia va subiendo, 15, 20, 30 megas. Entonces esto va bajando la ganancia hasta hacerse cero, ¿no? Y para más frecuencias va a seguir siendo cero, ¿ya? Ya, esto se considera como frecuencias bajas, a la izquierda de esto. Y a la derecha de F2 como frecuencias altas. ¿Ya? Y entre F1 y F2, ese rango, frecuencia METS, ancho de banda, frecuencia METS. ¿Ya? Son frecuencias METS se considera entre F1 y F2, y frecuencias bajas a la izquierda de F1. ¿Ya? El ancho de banda. Es lo que decíamos, ¿no? Entre F2 y F1, aquí está. En frecuencias o en frecuencia angular. O velocidad angular también, ¿no? Frecuencia angular, velocidad angular. Omega 2 es, conocemos, bueno, se trabaja con señales senoidales como frecuencia de prueba, ¿ya? Sin embargo, puede ser otro tipo de frecuencia también. Omega 1 sería esto, ya. Y omega 1 se encuentra así. De circuito hemos hablado, función de transferencia, todo, ¿no? El dominio de la frecuencia, entonces ahí tenemos que encontrar los polos y ceros. Y omega 1 va a ser la sumatoria de polos que puede existir en el circuito y restamos el número de ceros, ¿ya? Polos del circuito en frecuencias bajas, en frecuencias ceros de frecuencias bajas. Y omega 2, la velocidad angular o la frecuencia angular 2, el superior, se obtiene. O sea, hay que hacer análisis en frecuencias altas, ¿no es cierto? Y ahí vamos a tener un determinado número de polos, puede ser, ¿no es cierto? Entonces, de ahí se utiliza el número menor de polos. El polo es un número, ¿no es cierto? Entonces, el de menor valor se utiliza y eso es omega 2, ¿no? Omega 2, esto. Sí, ahí vamos, inmediatamente obtenemos la frecuencia 2 o la frecuencia superior, ¿ya? Ahora, aquí hay una tablita. Esto es para considerar cuándo se toma en cuenta los condensadores externos y los internos, ¿no? Los condensadores externos CB, CC y CE, del orden de los microfarads. Los condensadores internos son CU, CPI, así, esa notación suele manejarse, del orden de los picos, nanos, ya, son de bajo valor, picos o nanos. Aquí está como nanos, ¿no? Pero también puede estar con picos, son pequeños, ya. Entonces, el comportamiento para frecuencias bajas, frecuencias medias, frecuencias altas, ¿no? Ya hemos dicho dónde son frecuencias bajas, frecuencias altas y frecuencias medias. En frecuencias bajas, los externos se consideran en el análisis de los circuitos. ¿Ya? En F1 se consideran para, sí, la frecuencia de corte inferior se toma en cuenta, es condensadores para el análisis. Y los condensadores internos no se toman en cuenta, bueno, se comportan como circuito abierto, ¿ya? Se comportan como circuito abierto. Y en frecuencias METS, ¿ya? Los condensadores externos se comportan como cortocircuito, ¿ya? Como cortocircuito se comporta, ¿no? Y listo. Y se queda ahí como si fuera un interruptor cerrado.
Y los internos, CU, CPI, entonces ahí se comportan como circuito abierto, interruptor abierto. Estos cerrados y estos abiertos, ¿no? Entonces aquí estos entiendo, se consideran, entonces como si abierto. Aquí se considera esto. En frecuencias altas, los condensadores externos siguen comportándose como cortocircuito, ¿no? Listo. Pero los condensadores internos sí se toman en cuenta en el análisis. O sea, como condensadores aquí hay que tomar. Entonces aquí el análisis prácticamente es aquí con esto y con frecuencias bajas con eso. En los demás se comportan ya sea como cortocircuitos o como circuito abierto, ¿no? Pero aquí hay que tomar como condensadores esto y también está ahí, ¿no? O sea, hay que para encontrar la función de transferencia, llevarlo al ¿cómo es? Dominio de la frecuencia, ¿no es cierto? Al dominio S. Ya. Este hemos dicho ancho de banda, listo. Ahora, analizaremos este circuito. Esto creo que ya no. Como ya tienen su circuito de la fuente, ¿o no? ¿O tienen dudas? ¿Tienen dudas? A ver, su leche, dejen de lado un ratito. Ya, tenemos el circuito, ya hemos dicho, son condensadores externos. Aquí está eso, condensador de acople, de base, de colector, de paso. Bueno, paso, está acoplando y está dejando pasar. Y se desvía, ¿no? Que en alterna, este emisor directamente a tierra lo trae en alterna, desvío, ¿ya? Entonces, trabajamos con, bueno, analizamos para frecuencias bajas. Ya, entonces lo que aquí suele hacerse es, digamos, todo esto, ¿no? Bueno, llevamos esto al circuito equivalente y vamos a tener un circuito eléctrico y el dominio S y encontramos esto sobre esto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, va a ser un proceso, un trabajito relativamente, digamos, moroso, ¿ya? Entonces, lo que suele hacerse es analizar condensador por condensador. Se analiza este condensador, se cortocircuita esto. Se analiza, se cortocircuita el resto. Se analiza, se cortocircuita el resto. Se facilita. Luego, después se hace la suma, una especie de, ¿cómo llaman? O sea, es como que estuvieras utilizando un método de superposición, ¿ya? Eso. Entonces, a ver, y vamos al circuito equivalente. Estamos utilizando el modelo Pi de Zacit, utiliza el modelo Pi, ¿no es cierto? Hay otros varios modelos para el transistor, ¿no es cierto? Así, esto, modelo Pi. Es el circuito, ¿no? Equivalente, ¿no? Digamos, eléctrico equivalente, una fuente de corriente entre colector, emisor, y entre base y emisor se tiene esta resistencia equivalente, Rp conocido, y una tensión entre base y emisor, ¿no? Suele manejarse el 0,6 promedio, ¿ya? Pero como incógnito también se maneja normalmente. Y sería, ¿no? Se cortocircuitan los extremos de, R2 y R1, ¿no? Bueno, de R1 sobre todo, R2 va a quedar así, es la base. ¿Ya? Entonces, bueno, decíamos aquí la función de transferencia es 0 sobre I, pero utilizamos de 1, ¿ya? Consideramos CB, CC y CE cortocircuito. O sea, luego sumamos, ¿no? Aquí está, ¿no? Similar al método de superposición. ¿Ya? Entonces, analizamos para CB. ¿Ya? CB, cortocircuito, cortocircuito. Emisor directamente a tierra, ¿no? Luego simplificamos algo, entonces estos dos están en paralelo. Esto lo mantenemos así. Estos dos están en paralelo. RC. Y aquí está eso. ¿No es cierto? Ya, después, la tensión salida. Aquí, en este circuito trabajamos. Aquí va a ser igual. Esto por esto, ¿no es cierto? Fuente por esta resistencia. Ya. Pero aquí también está circulando una corriente. ¿No es cierto? Viene aquí y de esto estaría viniendo ahí.
Ya, esta cociente es bastante pequeña con relación a esta cociente, ¿no? Eso se demuestra, ¿no? En algún lado también vamos a ver eso. Entonces, esta cociente es demasiado grande con relación a esto, por lo tanto, aquí es como que extiende solamente esta cociente. Por eso es esto, es cero, va a ser esto. Luego, trabajamos aquí por divisor de voltajes, esta B, ¿no? Va a ser al paralelo de RB con RP sobre el paralelo más RS y más esto. Aquí está, esto. RS, bueno, aquí falta esto. RS más 1 sobre SC, ¿no? Por divisor de voltajes. Tenemos. Y obviamente por el subir. Ya, ahora, miren, ¿por qué se hace esto, no? Para este circuito sobre todo, ¿no? Miren, esto es igual a esto, reemplazamos y tenemos esto. Llegamos aquí. Y luego aquí hacemos algunas operaciones. O sea, llevamos ¿cómo es? A la forma normalizada, canónica, ¿no? De este circuito. ¿Eso qué es? Llegar a esto. Que ese esté a un lado, quede solito, ¿no es cierto? O sea, que se hacen algunas operaciones. O sea, llegar a esto, ¿dónde está? Bueno, aquí. Son los pasos, ¿no es cierto? Llegar a esto. Es queda solo. Así va ahí abajo, pero aquí ha quedado solamente ese solo, ¿no? Todo esto es una constante. Esta es la forma normalizada canónica, también lo llaman, ¿no es cierto? Entonces aquí es donde se puede identificar los polos y ceros, que es el polo y ceros aquí. El cero es cero, pero el polo es este valor, ¿no? Analizando el condensado CB. De todas formas, la función de transferencia prácticamente es lo mismo, porque esto viene aquí, ya. RB es el paralelo RB con RP, es esto, ¿no es cierto? Esto es esto. Suele dejarse así, ¿no? Por lo tanto, el polo de CB es esto, ¿no? Si empezamos valores y tenemos un número, ¿no? El polo de CB. De 0 es 0, ¿no? Un 0 más tiene. Entonces ya tenemos para CD, el análisis para CD. Ahora analizamos para CC, similar hacemos. Se toma en cuenta esto, los demás cortocircuito, y es directamente aquí esa, ¿no? ¿Ya? Entonces encontramos tensión aquí, relacionamos con esta tensión de ingreso. No. Entonces aquí va a ser la tensión, aquí va a ser esta cociente multiplicado por RL. Y esta cociente hay que encontrar. Tenemos esta cociente. Entonces, divisor de voltajes, digo de cocientes. ¿Ya? Divisor de cocientes. ¿Dónde está? Aquí está. Eso es, ¿cómo es? A esta resistencia sobre esto, más es por esto, por esta cociente, ¿no? Aquí está. Eso sobre eso, más esto con esto. Con esto y por esta cociente. Divisor de cocientes, ¿no? Ya, luego, teniendo esta cociente, tenemos el voltaje de salida. ¿No? Tenemos el voltaje de salida. Esta tensión B va a ser esto. O sea, aquí, esta tensión B. Esta tensión B es en los extremos de estos dos en paralelo. Va a ser el paralelo de esto sobre el paralelo de esto más RS más 1 sobre, no hay, ¿no? No hay el SC. Y sí, directamente, más RS nomás, yes, y por el subí, ¿no? Por el subí. Ya. Y luego, con más rato, pues empezamos. Llegamos y llevamos a la forma canónica o normalizada. Esta expresión. Y realizando operaciones llegamos a esto. Esto es lo mismo que esto. Solo esto viene aquí. Aquí está. Esto es el polo, ¿no? Para CB. Polo, no, CC. Polo de CC. Y el 0, 0. ¿No es cierto? Ya. Ahora hacemos para CE. Ya. Entonces CE, tomamos en cuenta CE, cortocircuito CB, cortocircuito CC. ¿No es cierto? Y llegamos al círculo. Ya. Ahora
para hacer el análisis similar a los anteriores. Esto nos, como se dice, como que nos perjudica. Entonces ya hay métodos de análisis que se han hecho, investigaciones. Entonces, aquí directamente la fórmula no se va a utilizar. Toda esta expresión se nos refleja a este lado, y de tal manera esto con esto va a quedar como una sola resistencia. O sea, para ello lo que se hace es así, y finalmente llegar a esto. ¿Ya? Y no sé qué era pi prima, viene a ser esto. ¿Ya? Viene a ser esto. Es un análisis. Sí, es un análisis. Y queda esto. Así. Nosotros lo vamos a tomar con una fórmula. Este R pi, esto es el fruto de un trabajo de haber reflejado, así es, estas dos expresiones hacia este lado y se suma con este R pi. ¿Ya? Eso es. Luego se hace el análisis, quedamos aquí y empezamos a trabajar, ¿no? A ver, no creo que sea necesario volver a ingresar. Aquí quedaremos antes de que sigan durmiendo más. Tal vez alguna aclaración. Nada. Todo oscuro. ¿Cómo es? Todo oscuro. Estamos analizando para el circuito particular, por si acaso, ¿ya? Un segundito la fuente. Sí, la fuente. Entonces, ya que no quieren preguntar, les mostraré sus notes, ¿ya? También me olvidé del laboratorio. O no quieren ver. No tengo que mostrar, si no me van a querer entregar todito a fin de semestre. Desbandidos son. Del primer laboratorio. Disculpe, ingeniero, Estás esa mal, estás mal. información Sí, 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 lo siento, lo siento. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Última parte. Listo. Sí, vamos a hacer lo posible por mostrarles cada semana, ¿ya? Sus notes. Volvemos. Ya, ¿cómo es de la fuente? ¿Están trabajando o no están trabajando? ¿O tienen alguna duda? ¿Cómo es? Disculpe, Inge, la presentación del circuito como tal que tenemos que darle, tiene que estar con todos sus cálculos, ¿no? O basta con que le presentemos el circuito y ya los datos ahí. Sí, todavía no, es una propuesta nomás. Vamos a ir poco a poco con los cálculos. ¿Ya? La propuesta nomás, el circuito nomás. ¿Ya? El circuito nomás. Después vamos a ir bien, poco a poco. ¿Ya? Porque alguien me ha dicho, no, de internet también, no, no hay problema. Si es con valor, no hay problema. Después vamos a ir nomás calculando o haciendo el nuevo cálculo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuándo van a presentar mejor? Ya, listo, pondremos fecha. El jueves tienen que presentar, ya creo, ¿no?
el jueves. ¿O no? Para la propuesta estaría bien. La propuesta, pues la propuesta nomás, sin cálculos, nada. La propuesta nomás. ¿Para cuándo? ¿Para el jueves? ¿O cuando quieren? Está bien para el jueves. Creo que ya se había quedado para esa fecha incluso. Sí, no, vea, para el siguiente clase, o sea, para el anterior jueves será, ¿verdad? No, para este jueves. Sí, no me acuerdo, creo que rápido. Ya, bueno, ya no me plan. Sí, tienen tiempo. Entonces, a ver, volvemos a recordar, jueves 25 de agosto. Para el jueves 25 de agosto. ¿Listo? ¿Está bien? Está bien, Sí, está bien. Ya. Ingeniero, Entonces, ¿podrías repetir la fecha? No escuché bien. jueves 25 de agosto. Agosto. Jueves. Ya, ¿algo más? Ya, listo, entonces, para el jueves, ¿ya? Y además el jueves continuamos con esto. Quedaremos aquí. Hasta el día jueves. Hasta luego, ingeniero. Hasta Chao, luego. ingeniero. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego.